Hola, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos una vez más, nada más ni nada menos que con el amigo Francisco Turrión Peláez, ustedes saben, que es hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Río Segura y nos trae realmente conocimientos importantísimos y agradecemos la gran cantidad de gente que nos ha enviado email y que nos ha dicho de que este hombre realmente es un fenómeno y que todo lo que dice está absoluta y totalmente justificado. Pero antes de empezar, yo quisiera decir que por qué vivimos en un planeta que se llama Tierra. Ustedes saben perfectamente bien que la diosa griega Gea o Geia, en su traducción, quiere decir tierra. Por eso a este planeta se le puso así. Pero si este planeta tiene 3/4 partes de agua y una de tierra, ¿por qué no le pusieron agua? Yo creo que hubiera sido lo más conveniente de todo. Además, a lo mejor es porque la bebida más peligrosa que existe en el mundo precisamente es el agua, porque si usted no la bebe, seguramente se muere. Buenas noches. Buenas noches. Ante todo, hoy que vamos a hablar de la BEA, vamos a hablar de muchísimas cosas que quedaron en el tintero el otro día. Antes, quiero decirte, y lo sabes perfectamente bien, que hace medio siglo, falta un año para medio siglo, que un señor llamado Ramón Llamas Madurga, fíjense, ingeniero de caminos, hoy director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, jubilado de hidrogeología en la Complutense, nada más ni nada menos, y miembro de la Real Academia de las Ciencias sobre los embalses subterráneos en la planificación hidráulica. O sea, lo que él habló en ese momento hace 50 años, reitero, sobre la importancia de los embalses subterráneos en la planificación hidráulica. ¿Qué podés decirnos entonces acerca de lo que esta eminencia nos dijo hace medio siglo? Bueno, don Ramón Llamas, que tengo el gusto de conocer, un hidrogeólogo eminente y español, y además conocido en Sudamérica y conocido en el mundo entero, de reconocido prestigio. Ya en esos momentos difíciles, estamos hablando en la época de la dictadura aquí en España, hizo una publicación en la revista de hidrología del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, donde estudió todas las cuencas hidrográficas de España. Él entonces trabajaba en el Centro de Estudios Hidrográficos del Ministerio de Obras Públicas, había hecho un estudio de todas las cuencas hidrográficas de España y había hecho unos números y unos balances y unos valores de cómo era el agua que tenían todas estas cuencas hidrográficas, estudió el ciclo hídrico de todas ellas, diferenció claramente el agua superficial que va por los ríos del agua subterránea que se va al mar, dijo que en la península ibérica se están yendo al mar de forma subterránea, decía, entre 2 y 8 kilómetros cúbicos al año, agua subterránea que no conocemos, y hablaba de la importancia de los embalses subterráneos. Y ya entonces, cuando se estaba planteando la construcción del trasvase Tajo Segura, cuando se estaba planteando la posibilidad de dotar el levante peninsular de agua procedente de otras regiones, si eso era necesario hacer esas infraestructuras en los ríos, hacer esas presas en la cuenca del Tajo, entre Peñas y Buendía, y traer ese agua, él ya decía que el potencial de aguas subterráneas que había en esos embalses subterráneos en las cuencas mediterráneas, Júcar y Segura, era suficiente para poder dotar de regadíos, esos nuevos regadíos que se querían constituir con aguas de estos trasvases, ¿no? Esta es una reflexión muy importante por parte de él, porque en ella también coinciden otros hidrogeólogos de años posteriores. También en esa línea están los famosos estudios del Instituto Geológico y Minero de España realizados en los años 70 y 80, estudio hidrogeológico Cazorla y Injecla, o estudio hidrogeológico
Geológico Alto Júcar y Alto Segura, donde nos decían que en la cuenca del Segura, en estos embalses subterráneos, en estos estratos geológicos, cuya estructura plegada y deformada, pero al final acaban llegando a la plataforma marina del Mediterráneo, hay albergados en la cuenca del Segura 100.000 hectómetros cúbicos, es decir, 100 veces más que toda la capacidad que tienen nuestros embalses superficiales, ¿no? Y que decía, más o menos, que si ustedes quieren hacer un trasvase porque ustedes se empeñen o porque los intereses de las grandes constructoras en hacer estas obras públicas, en fin, son muy poderosos, háganlo, pero que sepan que pueden perfectamente dotar los regadíos de Murcia con sus propias aguas subterráneas. Esa es el mensaje que nos traslada y este estudio de aquel año y su importancia, porque está dicho justo antes del trasvase Tajo Segura, está hecho en un momento donde la investigación de las aguas subterráneas era muy importante en España. Curiosamente, después de estos estudios de los años 70 del Instituto Geológico y Minero y primeros de los 80, no se ha vuelto a hacer más investigación hidrológica, no se ha vuelto a hablar de los embalses subterráneos, no se ha vuelto a hablar de su ubicación, de su agua, del potencial que tiene. No ha interesado saber y conocer las posibilidades que tiene para los ciudadanos y las ciudadanas de esta zona el uso sostenible de estas aguas. Francisco, hace unos días me llegó casa la factura del agua que me pareció excesiva. Entonces me fui allí en Sejín, donde vivo, a Hidrogea, que es la empresa que trae el agua a Sejín, digamos, y allí una muchacha muy amablemente me atendió, me dijo que quizá hubiera algún problema en el contador o algo por el estilo. Te estoy diciendo esto porque evidentemente hay gente, y todos sabemos por qué, cuestiones políticas, cuestiones económicas, que pueden hablar, por ejemplo, de inconvenientes de los embalses subterráneos porque tienen, reitero, intereses creados. Entonces, yo inclusive le dije a esta chica de Hidrogea que te escuchara, lo hizo, y le dije que si tenía alguien que viniera a querer refutar de alguna manera todo lo que tú viertes aquí, me dijo que sí, pero estoy absolutamente seguro que no va a venir nadie. De todas maneras, te tengo que hacer la pregunta. Sí, hay muchas ventajas. Haces un zulo porque raptaste a alguien y lo escondes ahí adentro y es difícil que lo encuentren. Pero estos embalses subterráneos son todos ventajas. O puede venir alguien aquí a decirnos que también tienen sus grandes inconvenientes. Bueno, como muy bien has dicho, hay detractores de los embalses subterráneos, pero sobre todo por el tema de que no son negocio para estas grandes multinacionales. De hecho, ha habido hasta teorías conspiratorias, es decir, contra los embalses subterráneos. Ha habido incluso teorías montadas con absolutas falsedades para hacer creer a los ciudadanos que utilizar estas aguas son peligrosas, además muchos mitos, son bolsas que están ahí, ¿qué pasa si acabamos con nuestros recursos? ¿Qué pasa si sacamos ese agua que van a ver nuestras generaciones futuras? Bueno, usted tiene ahí un agua, pero si la seca, ¿qué hacemos? Bien, no cuentan que estamos hablando de unos embalses subterráneos que se drenan al mar, como ya hemos comentado aquí, ya en publicaciones de este pasado 2014, donde estamos científicos de la Universidad de Barcelona han puesto de manifiesto, mediante la utilización de isótopos del agua del mar, que dicen que el agua subterránea, el agua que del continente es de origen subterráneo, que lleva al mar Mediterráneo, es 15 veces superior a la que llega de origen superficial. Pero todo eso no sale en los telediarios, todas esas noticias o estas informaciones tardarán mucho tiempo en ser conocidas. Bueno, las teorías conspiratorias han llegado hasta el punto de decirnos, como en los años 90, que sacar agua de los acuíferos de Murcia hundía a la ciudad, ¿no? Decían, bueno, es que si usted saca agua se produce el descenso del nivel freático. Bien, entonces costó en aquel momento explicarle a la gente, tampoco salió la explicación en los medios de comunicación porque eso era falso, ¿no? Ha costado mucho demostrar que todo eso era falso. A ver, el tema es que si yo tengo en un terreno, hago unos pozos cerca de fachadas de edificios para regar jardines, por ejemplo, que de esos pozos yo los hago mal y saco tierra,
con agua, es decir, saco materia, saco un agua turbia, rojiza, con arenas, con gravas. Yo tengo que darme cuenta que esa tierra está en algún sitio y esa tierra está al lado del edificio de donde estoy sacando agua del pozo. Es decir, en la mediados de los años 90 hubo una serie de pozos que se hicieron en el entorno urbano de Murcia y de achiques de garajes que no se diseñaron bien y produjeron arrastres de tierra. Ese arrastre de tierra produjo agujeros, hundimientos en las zapatas y en los suelos de cimentación de algunos edificios de Murcia que produjeron patologías, rajas, roturas. Y entonces, en aquel momento, en vez de decir el que fue el responsable de eso, que no hace falta ya acordarse y decir el nombre de quién, y haber dicho, oiga, mire, esto es culpa mía y esto lo pago yo, pues alguien se inventó que era una cosa divina, era algo del Señor que nos había mandado una sequía y que por eso los regantes de la huerta de Murcia habían tenido que sacar agua de los pozos y había hecho descender el nivel freático. Bueno, lo que nadie contó es que aquellos pozos que estaban junto a esos edificios sacaban agua de un nivel de gravas que producían su propio bombeo, una descompresión de ese nivel de gravas y un descenso de la presión en ese nivel. Es decir, el pozo tú observabas que hay una variación de la presión que tiene ese acuífero. Pero hemos demostrado, y eso está publicado en la página web de la Confederación, en un estudio, Nueva aportación al conocimiento hidrogeológico de la Vega de Murcia, que ni siquiera en aquella época, ni siquiera en esos años 90, se produjo un vaciado de ese acuífero o un desecado de ese acuífero. Es decir, el acuífero seguía estando a presión. Lo que había pasado es que le habían quitado tierra al entorno de estos edificios y debajo de su cimentación habían vaciado el terreno y había producido esas grietas. Eso, como no cuesta mucho reconocerlo, pues lo que se contó y a los medios de comunicación y siempre con alguna persona que se presta a justificar estas cosas, pues dice que eso había sido un descenso de nivel freático. Bueno, pues eso no es cierto, porque en aquellos años, precisamente el año 95, como tuve oportunidad de explicar en un programa de televisión de la cadena la televisión de La Verdad en Murcia en aquellos años, ni siquiera en la huerta de Murcia el nivel del agua en el acuífero siguió estando igual como si no hubiera habido sequía. Era un problema puntual originado por unos pozos que, por cierto, eran ilegales, eran en torno a 60 pozos ilegales, que ya ha cambiado ese mecanismo de sacar agua para regar jardines. Esos pozos se han diversificado, ya se han dado cuenta que no pueden sacar tierra, están bombeando y no tiene ningún problema ya la ciudad, ni lo ha tenido. Pero es más, en la sequía del año 10 años después, la sequía de mediados del año 2005, la batería de pozos estratégicos de sequía, de la que creo que lo haremos más adelante, sacó del acuífero de Murcia 60 millones de metros cúbicos, 60 hectómetros para dar agua caudal ecológico, para dar caudal ecológico al río Segura y agua a las acequias. No hubo ningún problema. Qué curioso que 10 años antes, con un hectómetro, se rajaron 50 edificios y 10 años después, con 60 hectómetros, no hubo ningún problema. No era el problema el agua, el problema era la tierra. Yo siempre digo, cuando veamos un pozo que saca tierra, saca el agua turbia, peligro, porque esa tierra está saliendo de algún sitio. Bien, pues sobre eso se hicieron hasta tesis doctorales, se hicieron publicaciones de cómo, por gráficas malinterpretadas de descenso de la presión del acuífero de Murcia, que no era vaciado, se interpretó aquella relación. Bueno, hoy ese acuífero, el agua es surgente en muchos pozos, el agua sale sola por el entorno cercano a apenas 3 kilómetros al sur de la Catedral de Murcia, en la zona del Esparragal, hay pozos que sale el agua sola. La presión del acuífero es tan alta que el agua sale sola. Y ahora es preguntarle, ¿me puede usted explicar qué relación tiene aquella que usted explicaba con el vaciado del acuífero, si es urgente? Cierto es que en Estados Unidos, en el Valle de Santa Justa y en algunas partes del mundo, donde ya desde los años 20 del siglo pasado se conocen extracciones masivas, brutales o importantísimas de agua subterránea, donde efectivamente el nivel del agua de ese embalse se ha vaciado de forma efectiva, si se produce por ese desecado, se producen problemas de compactación, de subsidencia, etc. Pero en un acuífero que sale el agua sola, cuya presión es tan fuerte que tiene el agua sola, es que es muy fuerte decir, y como está publicado, y como he participado yo en esas publicaciones, que debajo de la ciudad de Murcia hasta Orihuela hay 2.000 hectómetros embalsados. Es que cuando estamos diciendo que necesitamos agua de otras comunidades, que tenemos agua del Tajo, decir eso, decir que hay 2.000 hectómetros, eso es un choque para lo que nos han estado explicando estos últimos 30 años, ¿no? Es decir, nos han implantado un microchip donde nos han dicho que la única agua que hay es la que vemos, como estamos en sequía o aquí hace mucho sol, vemos poca, no hay más. Bien, esto es, como decía, sí que ha habido detractores, sí que ha habido personas, porque a las grandes multinacionales del agua privatizada, del agua
que tienen esos servicios municipales, como tú comentabas en Cejín, no le interesa que sepamos que tenemos mucha agua y que el precio que nos cobran por agua es absolutamente abusivo. Que en Murcia tenga que estar achicando la ciudad de Murcia el agua de los garajes para que no se ahoguen los garajes y sea Murcia la ciudad que paga el agua más cara de España. En fin, esto es algo que el día que los ciudadanos se conozcan esta verdad, el día que los ciudadanos sepan esto, van a mirar hacia algún político o hacia alguien y van a pedir responsabilidades. Entonces a los ciudadanos hay que tenerlos dormidos, narcotizados, con determinadas informaciones absolutamente falsas, y cuando hay alguien como yo, que tengo conocimiento, 25 años trabajando en aguas subterráneas, estudié no solo geología, sino me hice especialista en hidrogeología aplicada en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, me dieron clase los mejores hidrogeólogos. Cuando vienes a colaborar y a explicar y a decir, oye, esto hay otras soluciones, a ponerlas en práctica, como hicimos en los años 2005-2008 con la batería estratégica de pozos de sequía, que está el agua para verla y que no tiene ninguna consecuencia, que esto no es una teoría que se le ocurre a uno y que lo dice porque lo ha leído en un libro, no, esto es una experiencia empírica, es algo constatable porque se puede visitar, cosa que nadie quiere verlo. Y te voy a poner, si me permites, un ejemplo de por qué nadie quiere verlo, o que nadie quiere verlo. Eso que decía Ramón Llamas en los años 60, que se decía entonces, que no se ha vuelto a decir. Cuando la Confederación Hidrográfica del Segura hizo una serie de pozos de la batería estratégica, que como he dicho antes, hablaremos más adelante, en el entorno urbano de Murcia, es decir, cuando captó agua de ese embalse subterráneo que hay en Murcia, con 2.000 hectómetros embalsados y que se drena de forma subterránea al mar, pues en aquel entonces el comisario de aguas, Manuel Aldeguer, le habían llamado de Telecinco, de la televisión estatal, porque un programa que era La Mañana, o no sé cómo se llamaba, porque querían conocer estos pozos que estaban solucionando el problema de la sequía, aquella sequía de aquellos años, similar a la actual, y querían tener un reportaje y ver cómo era esto, ¿no? Cómo era esto, que cómo es posible que estando la peor sequía de la historia conocida, ustedes no tengan que arrancar los árboles, ustedes se solucionan el problema con el agua, tanto regadío como para coger con esos pozos. Pues muy bien, encantado de acompañar a aquella periodista, no me acuerdo ahora su nombre, y aquel cámara que empezamos recorriendo el río Segura desde la contraparada. Mire usted, ve cómo por aquí no baja agua, ve por el río aquí no tiene caudal, pero poco a poco hay una serie de pozos que van aportando agua al río Segura y así vamos llenando el río de ese agua, y aquí ve usted una acequia con otro pozo que tiene agua, qué interesante. Bueno, pues estuvimos toda la mañana haciendo ese reportaje desde Murcia hasta Guardamar del Segura. Pasaron una semana y yo no veía en televisión el programa. Pasó otra semana y yo, pues, Telecinco no veía que emitía ese programa. Y un día esta periodista, para otra cosa, ya había pasado un mes, me llamó para otra cosa. Oye, tengo interés que me cuentes qué piensas tú de esta polémica ahora que... Oye, y dije, perdona, ¿te acuerdas de aquel reportaje que grabamos en Murcia explicando el agua que tenía la batería de pozos de sequía y cómo habíamos solucionado por la sequía? Ah, sí, sí. Digo, ¿y cuándo lo vais a emitir? No, es que mis jefes... Textualmente, mis jefes italianos pues resulta que tienen buena relación con el gobierno autónomo y parece que han llamado el autónomo de Murcia y dijeron que, en fin, que no era muy interesante que eso se saliera a la luz pública. Francisco, a mi esposa, en otro orden de cosas, a mi esposa Ana María y a mí, en Montevideo, Uruguay, nos pusieron también un microchip acá, porque teníamos una casa que había sido de nuestros padres y la queríamos reformar, queríamos hacerle una reforma. Y la persona que vino la miró y dijo, no, no, dice, estas paredes no se pueden tocar, si esta casa se le va a hacer una reforma se viene abajo, bla, 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 bla. Terminamos vendiéndosela. Si supieras la reforma que le hizo, la dejó 0 kilómetros. Creo que está todo dicho. Bueno, ahora bien, hay diferentes tipos de embalses subterráneos, y cómo se explotan, no solo en España, en el mundo. Bien, sí, efectivamente, podemos decir que hay dos tipos fundamentales, ¿no? En función de la litología. Si estamos hablando de granos de grava, cantos rodados, es decir, y como canicas, donde el agua está acumulada entre los granos, entre las bolas, ese tipo de acuíferos, esos embalses subterráneos, son estratos de grava, son importantes. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, la cuenca del Duero, o como he comentado ahora, aquí
en Murcia, en la vega del Segura, ¿no? Es muy importante, la vega de Granada también es de este tipo, ¿no? A veces, bien, luego hay otro tipo también de embalse subterráneo, todavía en mi opinión más interesante, que es el que lo conforman, y es gran parte de la cuenca del Segura, las rocas calizas y las rocas carbonatadas, que por disolución, a lo largo de los millones de años, tienen conductos, estructuras oquerosas, cuevas, galerías, donde el agua circula libremente por estos conductos. Bueno, libremente no a presión, porque suele estar confinada. Luego, estos embalses no tienen nada que ver, cuando nos referimos a embalses subterráneos, a lo que son los acuíferos freáticos, someros, ligados a cauces fluviales, ligados a ríos, ¿no? Estos que estoy diciendo, su relación fundamentalmente es su drenaje subterráneo al mar, y a veces también a través de fracturas, de fallas, se comunica su agua a presión en la superficie. Como por ejemplo aquí tenemos en el camping de la Puerta, en Moratalla, pozos cuya agua sale al exterior de forma surgente. Tenemos la poza termal de Somogil, tenemos el Gorgotón en Almadenes, es decir, y varios ejemplos de cómo fallas del terreno, roturas, conectan ese agua profunda que va a presión en estos embalses subterráneos hacia la superficie. La gestión de los embalses subterráneos en todo el mundo es algo que se tiene claro y es algo que se integra en las planificaciones hidrológicas, en los recursos de aguas superficiales. Se estudia, se invierte en su conocimiento y su agua es aportada a las sociedad, a las comunidades de regantes, al riego, al abastecimiento, etc. Pero lo curioso en España, a diferencia del resto del mundo, lo curioso es que estos embalses subterráneos de los que hablaba Ramón Llamas, o cuando uno entra en internet y pone en Google busca embalses subterráneos, pues en Sudamérica, nuestros compatriotas, nuestros compañeros de lengua o nuestros hermanos en lengua, ¿no?, de Sudamérica, tú entras y ves publicaciones en Chile, cómo a ellos no les cuesta trabajo hablar el embalse subterráneo de tal sitio, el embalse subterráneo del otro, es decir, allí se tiene perfectamente asumido lo que dice Ramón Llamas y lo que todo el mundo sabe desde los años 70, ¿no?, que hay un agua fluvial y otra subterránea y otra más subterránea. Pero curiosamente, y esto sí que quiero decirlo, en la planificación hidrológica en España, en los embalses subterráneos de los que hablaba Ramón Llamas, esos que tienen entre 3 y 8 kilómetros cúbicos de agua embalsada, no constan, no figuran en la planificación hidrológica. El esquema del ciclo hídrico, los planes hidrológicos en España, está reducido al absurdo en el sentido de decir que el única agua que hay es la que baja por el río. Es decir, todo este potencial de agua subterránea, como decía, todo este potencial de agua subterránea que se acumula, se almacena ahí abajo y que también se drena al mar, es decir, que se infiltra de las montañas, que circula de forma interna y se drena al mar, eso no consta en la planificación hidrológica. Por eso nos salen los déficits, por eso decimos que en Murcia tenemos 400 hectómetros de déficit, por eso dicen que necesitamos un trasvase, que el trasvase de Tajo es insuficiente, que hace falta el trasvase del Ebro, por eso nos dicen, es que el agua que tú pagas en Cejines tiene que ser así porque no hay. Es decir, es que nos han hecho creer durante muchos años que solo, como decía antes, tenemos el agua que vemos. Entonces, en el resto del mundo se utilizan los embalses subterráneos, se explotan, a veces sí que es cierto, en algunos casos se ha hecho de forma excesiva, de forma descontrolada, pero bueno, estamos hablando que la profundidad del agua, la presión del agua en estos embalses subterráneos de la cuenca del Segura está en torno a los 20 metros medidos desde la superficie de la calle, a 30 metros, en Murcia a 5 metros, a 2 metros, incluso surgentes. ¿Eso qué significa? ¿Que yo excave con una pala y a 20 metros tengo el agua de estos embalses? No. Eso quiere decir que cuando yo toque el techo de ese acuífero, la presión del agua acumulada dentro de él va a subir hasta por el interior del sondeo hasta situarse a 5, a 15 o a 20 metros de la superficie desde la calle, ¿no? Dijiste ciclo hídrico o ciclo hidrológico, entiendo. Quiero que le expliques entonces a la gente qué es el ciclo hidrológico o hídrico y cómo se aplica aquí en España. Bueno, pues el ciclo hídrico se aplica sobre una cuenca hidrográfica, imaginemos una caja o una superficie, donde nosotros consideramos que el agua como lo que se llama unidad de cuenca, es decir, el agua que llueve ahí se distribuye, se circula en forma de ríos en ese espacio que llamamos cuenca, ¿no? Bueno, ¿qué es el ciclo hídrico en esa cuenca? Bueno, pues el agua que tenemos disponible fruto de lo que es la lluvia
el agua que cae sobre la tierra, el agua que no se evapora ni se evapotranspira, el agua que las plantas no devuelven a la atmósfera, el agua que humedece el suelo, el agua que de forma superficial discurre por los cauces fluviales, las laderas de las montañas, a los torrentes y a los ríos, el agua que de forma subterránea también se incorpora a esos ríos, y el agua que de forma subterránea no se incorpora a esos ríos, sino que percola por el interior de la tierra y acaba saliendo a otra cuenca hidrográfica colindante o al mar. Bien, esto es el ciclo hídrico y sus componentes, que son, resumimos, la lluvia, la evaporación, la escorrentía y, es decir, el agua que va por el río y sale fluvialmente al mar de forma superficial, y el agua que va de forma subterránea y que no sale al río. Bien, esto es también desde hace muchos años. Castani, un científico francés, explicó estos componentes del ciclo hídrico, y que para saber el agua que tenemos disponible es tan sencillo como saber la resta de lo que llueve menos lo que se evapotranspira. Como es fácil conocer mediante estaciones de aforo, mediante control, el agua que va por el río, la otra variable, la que no vemos, el agua de los embalses subterráneos que va al mar, es la X, que falta de la ecuación. Yo sé lo que llueve, yo sé lo que se evapora, mido lo que baja por el río, y la X es lo que no veo, lo que no me es fácil medir porque baja esta esa profundidad. Eso es la forma normal de planificar y de calcular los recursos que tienen en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en todo el mundo. En todo el mundo, menos aquí. Aquí no. Aquí hemos dicho que este agua, este flujo subterráneo es cero, no existe, y que los modelos matemáticos que aplicamos, lo único que nos calculan es cuánto llueve, cuánto se evapora en función del agua que baja por el río. Esto es muy importante porque es un fraude, y eso yo lo he puesto en conocimiento en las alegaciones al plan hidrológico, y más gente ha compartido mis alegaciones diciendo lo mismo. Es decir, no solo se planifica de forma diferente, sino que además la propia instrucción de planificación del Gobierno de España, legal, dice claramente cuáles son los componentes que hay que calcular, que una cosa es la escorrentía subterránea, es decir, el agua que percola de las montañas y fluye por el río también, de esa otra recarga que no va por el río. Toda esa el agua de la que disponemos, no solo la que baja por el río. Para terminar esta primera parte entonces de la entrevista, algo que quiero que me lo respondas escuetamente. Diferencias que existen entonces entre las reservas y los recursos hídricos, o sea, dicho de otra manera, entre el capital y el interés, ¿no es cierto? Sí, podemos decirlo así. Bueno, pues el recurso es aquel agua, como he dicho antes, fruto de la diferencia de lo que llueve menos lo que se evapora, el agua que tenemos todos los años disponible. Y las reservas, el capital, es el agua que tenemos acumulada en los embalses. Pero también recursos, tenemos que decir que no solo es el agua que anualmente baja por el río, también la que de forma subterránea va al mar. Muy bien, vamos a descansar un par de minutos para darles algunos consejos que van a ser muy convenientes para ustedes, y seguimos entonces conversando contigo.